Reflexión bíblica sobre las profecías del día del Mesías y el día del Señor. Tercera parte. Señales bíblicas. Queridas hermanas, jovencitas y niñas, quienes escuchan este mensaje, el Señor nos invita a ser estudiosas de su palabra, a escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontramos las señales del fin, no para vivir con miedo, sino para vivir preparadas, despiertas, confiadas y presentarnos aprobadas ante el Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy quiero invitarte a que estudies con profundidad las profecías, porque muchas veces creemos que Jesús puede venir en cualquier momento, pero la Biblia enseña que hay señales claras que deben cumplirse antes del arrebatamiento y antes del día del Señor, y que debemos de estar enteradas, preparadas, dispuestas, esperando que Jesús venga por nosotros. Vamos a ver cada profecía con su cita bíblica, una pequeña explicación, reflexión y ejemplos. Existen muchos canales que te pueden apoyar estudiando del idioma hebreo, arameo y griego. Aquí hacemos unas pequeñas reflexiones, pero podemos comparar con otros canales que pueden darnos o despertarnos más aún el conocimiento. Dios nos ayudará y nos iluminará con su Espíritu Santo si lo invocamos antes de hacer estas pequeñas reflexiones. La profecía del Hijo del Hombre glorificado. Daniel, capítulo 7, versículos 13-14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel profetiza que el Mesías recibirá un reino eterno. Esta es una visión mesiánica. Cuando Jesús habló de sí mismo como el Hijo del Hombre, recordemos que estudiamos el libro de Mateo y podemos encontrar esta información en el capítulo 24, versículo 30. Ahí estaba él tomando la palabra de Daniel. El estudio en arameo de este texto muestra que el dominio del Mesías será universal. Hoy vemos reinos humanos que se levantan y caen, pero el reino de Cristo será eterno. ¿Cómo podemos aplicar esta situación? A las jovencitas, este pasaje nos enseña que no debemos poner nuestra confianza en gobiernos humanos, modas o filosofías pasajeras, sino en el Rey eterno. Las 70 semanas de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y en medio de la semana harás cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí Dios revela el calendario profético. Habla de la venida del Mesías, de su muerte y también del inicuo, es decir, el anticristo, que hará pacto
y luego lo romperá. Vemos que este pasaje es clave porque nos enseña que habrá un tiempo de engaño y traición. El anticristo primero se mostrará como un hombre de paz, pero luego se proclamará Dios en el templo. Podemos encontrar esta información en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza referente a las 70 semanas de Daniel? Debemos aprender a discernir entre la verdad de Dios y los falsos discursos de paz que el mundo nos ofrece. Las señales antes del fin dadas por Jesús. Busquemos el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 31. Jesús habló de guerras, hambres, pestes, terremotos, aumento de la maldad, falsos profetas y del amor enfriado. Jesús no nos dejó en ignorancia. En griego, la palabra parousia, usada aquí, significa una presencia gloriosa y pública, no secreta. Hoy vemos muchas de estas señales: guerras, Ucrania, Medio Oriente, África, América, pestes. La pandemia del COVID-19 nos mostró lo frágiles que somos. Terremotos y cambios climáticos. Basta ver noticias de tormentas, incendios, inundaciones. Aumento de la maldad. Corrupción, violencia, injusticia, trata de personas y sobre todo violencia contra la niñez, contra la inocencia. No es para temer, sino para reconocer que la palabra de Dios se cumple. Debemos mantenernos firmes en la fe, con la lámpara encendida como las vírgenes prudentes. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. El arrebatamiento de la iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El apóstol Pablo enseña el arrebatamiento. En griego, harpazo, significa ser tomado con fuerza y de repente. Esta es la esperanza de la iglesia fiel. No sabemos el día, pero sí las señales que lo preceden. Debemos vivir cada día como si Jesús viniera hoy, manteniendo nuestras vidas en santidad. El día del Señor, como ladrón en la noche. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 6. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este texto se malinterpreta a veces. Jesús vendrá como ladrón en la noche solo para los que duermen en el pecado, no para los que velan. La iglesia que ora, estudia la palabra y se mantiene en santidad no será sorprendida. Si una madre sabe que puede llegar un ladrón, ella vigila, cierra la puerta y se mantiene atenta. Así debemos estar en oración y alerta espiritual. La revelación del hombre de pecado. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4.
no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antes del arrebatamiento habrá una apostasía, abandono de la fe, y se manifestará el anticristo. Hoy vemos señales de apostasía, iglesias que niegan la divinidad de Cristo, líderes que predican prosperidad sin arrepentimiento, doctrinas que tuercen la palabra. Debemos guardar la fe aunque el mundo se burle y rechace el evangelio. Promesa a la iglesia fiel. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Jesús promete librar a los suyos de la gran tribulación. No todos los que dicen ser cristianos serán librados, sino los que guardan la palabra con paciencia. El día de la ira del Señor. Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 19. Aquí nos explica los sellos, trompetas y copas de juicio. Este es el día del Señor. Distinto al arrebatamiento, son juicios de destrucción sobre el mundo pecador, incrédulo. La iglesia arrebatada no estará aquí, pero esto debe motivarnos a predicar a los que aún no conocen a Cristo. El derramamiento del Espíritu. Ubiquémonos en el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios promete derramar su espíritu en los últimos días, antes del día grande y terrible del Señor. Hoy más que nunca debemos buscar la llenura del Espíritu, no conformarnos con una fe superficial. La venida visible del Mesías en gloria. Busquemos en el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esta es la segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento. Jesús regresará visiblemente para reinar. El monte de los olivos en Jerusalén es testigo de que la palabra se cumplirá. Hermanas, jovencitas, niñas, Dios nos invita a estudiar estas profecías, incluso en hebreo, arameo y griego, para entender mejor su voluntad y carácter. No es curiosidad académica, sino obediencia espiritual. El día del Mesías es el arrebatamiento. Jesús viene por su iglesia. Y el día del Señor es el día de la ira. Juicios justos sobre el mundo. Hoy es el día de prepararnos, alejarnos del pecado, del mal, pensamiento, palabras y obras. Aunque tengamos pruebas, aunque falte el pan en casa, confiemos en Dios que Él proveerá. Oremos por los niños que sufren hambre, por los hombres que no encuentran sustento, por las familias que luchan. Dios tiene cuidado de nosotros y como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir,